llamémoslo así, formal, se mueve en el otro 20%. ¿Y el otro 20% va a tener pensión? Los que cotizan, es decir, los y las asalariadas, es decir, la formalidad. Sus empresarios cotizan, ellos cotizan a fondos privados de pensiones al estilo chileno. ¿Tendrán pensión? De ese 20%, el 80% no tendrá pensión. Cotizan para ahorrar obligatoriamente en unos fondos privados que administran los dos grandes banqueros de Colombia, pero que al final, bajo el cálculo actuarial, no suman tanto por sus bajos salarios. La mayoría del salario mínimo, que no permite el ahorro individual tener pensión. Y ese es nuestro sistema pensional. Es decir, en realidad, nada. Queremos reformarlo. Pero querer reformarlo implica, y esa es la propuesta que hemos hecho, dijimos un régimen de pilares. Dijimos que la cotización del trabajador y de su empresario vaya en parte a un gran fondo en primer pilar público de reparto simple que garantice pensión al menos al cotizante, es decir, estoy hablando del 20%. Y de ahí para adelante, dependiendo de los salarios altos, ¿qué porcentaje de la población colombiana tiene salarios altos? Tengan la libertad, después de cotizar en el primer pilar, en segundos pilares libres y privados. ¿Qué garantizaría eso? Garantizar al 20% de los trabajadores en la economía formal la pensión. Garantizar en el 20%, estoy hablando del total de adultos posibles, que están en la economía formal, pero que hoy en los fondos privados nunca tendrían pensión, también pensión. Aumentaron 40% y aún así quedaría una pregunta y el 60% restante. Los cálculos que nosotros hemos hecho es que como el sistema de fondos privados de pensiones no da pensión, pero sí tiene una selección adversa, llaman así los economistas, y es que el joven trabajador, es decir, el que lejanamente se va a pensionar o cree que se va a pensionar, es el que entra al fondo privado, mientras que el viejo trabajador o el que ya tenía el derecho a la pensión se quedó en el fondo estatal, que es el que le garantiza la pensión. Entonces, en realidad, hoy por hoy, a la mayoría de los pensionados actuales les está pagando es el Estado, del presupuesto nacional, es decir, de los impuestos. Es nuestro mayor gasto público. Hasta el gobierno de Duque lo sobrepasó el gasto en la deuda. ¿Nosotros en qué gastamos? En primerísimo lugar, en pagar la deuda, hoy, y en segundo lugar, en pagar las pensiones. Son los grandes. Estamos hablando de 50 billones, ya la deuda llega a casi 70 billones de pesos anuales. En esto es que se gasta el presupuesto. De ahí para adelante viene lo demás, educación, salud, la corrupción va de ahí para adelante, armas, que es un gran gasto, la defensa, etcétera. Pero lo primero es deuda, lo segundo es pensiones. Es el Estado el que paga las pensiones. Si los cotizantes entregaran parte de la cotización al fondo público, se libera un recurso en el Estado que deja de gastarse. Y entonces podríamos gastarlo en la población vieja, que hoy no tiene ninguna pensión o recibe $16. No es mucho, porque hemos hablado de medio salario mínimo, que hoy también, de acuerdo a la tasa de cambio, equivale de $100 a $120 mensuales. Pero eso es más de lo que da este sistema. Y cubriría el 100%. Es decir, alcanzar un concepto básico, la universalidad. Lo puede hacer el Estado y la cotización, juntos. Es decir, el modelo Bismarck en cierta forma, pero organizado de manera de pilares.
logrando una cobertura 100% a la actual vejez. Contra esto hay críticas, y válidas. No, pero es que la población cada vez va a ser más vieja, o sea que las necesidades cada vez van a ser mayores y entonces el sistema no es sostenible. Que es cierto. En 20 años, en 30 años tendremos un mayor porcentaje de población vieja, pero tiene una respuesta que ya remite a la economía y al modelo económico que tenemos. Es que eso depende de la productividad. Si el trabajador joven, que es el que tiene que sostener el sistema, al viejo, tiene por razones tecnológicas mayor capacidad de trabajo que el actual trabajador joven, pues la sociedad es más rica. O en otras palabras, la sociedad es más rica porque tiene más capacidad de trabajo. No es el trabajador una persona al cual se le regala un salario y se le hace un favor. No, él y la trabajadora son las generadoras de la riqueza. No lo dijo Marx, lo dijo un liberal como Adam Smith. Esa es la ABC de la economía. Un país es más rico que otro porque tiene más capacidad de trabajo. Más capacidad de trabajo en el siglo XXI no es más capacidad muscular de trabajo. Es más capacidad cerebral y colectiva de trabajo. Porque esa es la economía del siglo XXI. La productividad, de acuerdo a una corriente económica, depende de la competitividad. De acuerdo a otras, no necesariamente antagónicas, depende del conocimiento acumulado de la sociedad. Tienes como sociedad más conocimiento, tienes más productividad. Claro, esto es una agenda de inversiones, de política. Si la productividad depende del conocimiento, entonces hay que invertir en el conocimiento. Y si esto se da durante décadas, porque no es de la noche a la mañana, se puede sostener un sistema pensional de cobertura universal, así la población envejezca. Pero entonces las inversiones prioritarias se van volviendo otras a las que estamos acostumbrados. Inversiones. Espero que se suscriban para estar pendientes a más videos de listados en mi canal. Y comenten. Estatales en el conocimiento, inversiones estatales en la seguridad social, ayudados por cotizaciones privadas del mundo privado de la economía. Pero no es el mundo privado de la economía sosteniendo sin el Estado un sistema de seguridad, o no es la creencia de que la productividad y el bienestar social se alcanzará sin el Estado. Y como el Estado se financia, entonces volvemos a la misma discusión de siempre. ¿Quiénes financian el Estado? Los pobres o las fortunas más importantes en la sociedad. Alguien diría, sí, los pobres y los ricos, sí, pero ¿qué tanto en porcentaje descargamos la financiación del Estado en los sectores trabajadores y de los pobres? O el pacto social, que es la misma palabra de la paz, sinónimo de paz, es que los sectores más poderosos económicamente financian más que proporcionalmente el Estado, para que el Estado pueda financiar precisamente una seguridad social en términos de pensión, en términos de salud y en términos de conocimiento universal y de calidad para toda la sociedad. Estas son nuestras intenciones y la reforma que proponemos. En el mundo formal creemos que hay que lograr igualdad salarial entre el hombre y la mujer. En el mundo formal creemos que el contrato de prestación de servicios no laboral que encubre una relación laboral de manera mentirosa solo para sobreexplotar al y a la trabajadora debe pasar a la historia. Y que debemos volver a relaciones laborales pactadas. Y que eso va a acabar la economía. Que va a acabar la economía. Pues yo lo que veo es que las economías más desarrolladas tienen salarios más altos que nosotros. Allá podrá haber la discusión, ¿tienen hoy salarios más altos que hace 15 años?
Allá podrá haber una discusión muy interesante de la vida política. La riqueza generada por altas productividades va más a la gente que trabaja o va más a los dueños del trabajo. El salario relativo está disminuyendo en el mundo. La desigualdad social está aumentando en el mundo. Miren estas paradojas y termino con esto. Cuando se mira a largo plazo, no en el corto plazo. Hoy la prensa está mirando a ver si llegamos a 5,000. Y está mirando si cada minuto ahí para poner el titular. Pero la economía se mide en largos alientos, digamos. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta 30 años después, 1975, las sociedades desarrolladas gozaron de sus mayores niveles de igualdad social. La consigna de la Revolución Francesa se hizo realidad, fue ahí, en esa época. 1945 les costó 50 millones de muertos llegar a ese momento histórico, porque tuvieron que derrotar a Hitler. Y los empresarios tuvieron que darse cuenta que su aliado no era Hitler, sino los trabajadores. Y los trabajadores tuvieron que enguerrillerarse para derrotar a Hitler. Y los rusos tuvieron que aliarse con los gringos para derrotar a Hitler. Una historia diferente a la de hoy. Pero todo eso pasó y derrotaron el fascismo. Y de ahí surgió el momento más estelar de la democracia dentro del capitalismo. Los 30 años gloriosos, le dicen. Bueno, fueron años de mucha igualdad social en ese mundo y de mucha prosperidad económica. Es decir, aquí en la historia, no en la nuestra colombiana, sino en la de Europa y la de Estados Unidos y la del Japón, es sinónimo en la historia durante 30 años, equidad social y prosperidad económica. Ahora miren lo que sigue en los 30 años después, en estos que vivimos. Europa es profundamente desigual socialmente. A punta de impuestos logran mayores equidades. Y Estados Unidos ni se diga. Los libros de Piketty lo único que hacen es retratar y decirnos, oiga, es que llegamos a la misma desigualdad social de 1913. Nosotros nunca hemos salido de la desigualdad social. No sabemos qué es equidad social. Ningún colombiano tiene en sus genes, desde que llegaron los españoles, ni menor idea qué significa una sociedad equitativa. Siempre hemos vivido en desigualdad, en sociedad de castas. Tan de castas somos que aún las personas que tenemos sangre indígena, creemos que los indígenas son para botar al basurero. Y que si una señora de color negro llega a ser vicepresidente es una gran desgracia en la nación. ¿Cómo será la mentalidad un esclavista de la sociedad colombiana? Y se cree que es lo normal, creen que así piensa la gente en el mundo. Encerrados dentro de nuestro ombligo, sin darnos cuenta que estamos viviendo es un racismo que solo es heredad de los tiempos de la esclavitud y que no es de los tiempos modernos. Pero vuelvo al tema, hoy hay desigualdad social en el mundo desarrollado. ¿Y qué es lo que tienen en la economía? Crisis y estancamiento. O algún país de estos ricos del mundo, hoy desigual socialmente a través de las reformas que hicieron a partir de los años 80, puede decir que no está estancado económicamente. Desde el año 2008. Y entonces se ha vuelto sinónimo también el que la inequidad social trae estancamiento económico. Y esto es una ruptura del paradigma. Pero es la realidad misma la que nos lo dice. ¿Queremos ser prósperos económicamente en Colombia? Todos lo queremos, vivir mejor. Pues para poder vivir mejor, para poder ser prósperos económicamente, para ser más ricos, tiene que haber más igualdad social. Y esa es, digamos, la promesa programática de este gobierno. Gracias, muy amables, por haberme escuchado.
usted, señor presidente, por sus palabras. Le solicitamos a los integrantes de la mesa principal. Cortos como este y seguirles informando sobre los bonos o beneficios del gobierno. Muchas gracias.